Saludos amigos, bienvenidos a Rendición de Cuenta de esta semana. Tenemos como invitado al doctor Benjamín Colamarco. Vamos a conversar con él sobre las obras y las eh, cosas que ha hecho el gobierno panameño, la administración del presidente Cortizo en el último quinquenio, cuáles son las obras más relevantes, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a heredar ya prácticamente a 10 meses de la conclusión de esta administración. Bienvenido, doctor Colamarco. Gracias por estar con nosotros. Usted Gracias, ya Julio. como parte permanente de rendición de cuentas, muy apreciadas sus intervenciones. Eh, Nosotros queremos darle como un marco a esta conversación las realizaciones en los 48 meses de trabajo que ha desarrollado la administración Cortizo. ¿Cuáles son las más destacadas? Y luego pasar a un temita que está muy de moda en estos instantes, que es el tema del tratado del contrato minero, ¿verdad? Que ha despertado tantas expectativas en el país. Así que agradecemos, doctor, su presencia y vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las obras y los hechos más destacados de esta administración? Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Siempre es un gusto estar en CERTV, Canal 11, una televisora que abre espacios para poder dialogar y orientar a la población. Aquí no se acosa a nadie, doctor. No, Aquí esto y es, es usted algo, desarrolle. es positivo, Claro, positivo. gracias. Y da la oportunidad de explicar, de hacer docencia. Yo quisiera, en primer lugar, señalar como todos los panameños, el periodo que hemos atravesado, Claro. las dificultades producto de la pandemia, Ha sido un periodo lleno de vicisitudes, muchas complejo, cosas, muy, muy muy, muy complicado. complicado. Y siempre debemos ser empáticos, es decir, hacer empatía, porque el mundo entero atraviesa por situaciones inéditas. Y el ser humano no está acostumbrado a enfrentar lo inesperado y lo catastrófico de situaciones como estas que hemos pasado. Crea mucha incertidumbre, ¿verdad? Hay incertidumbre y incertidumbre mezclada con complejidad, mezclado con vertiginosidad en los cambios, un mundo distinto, un mundo diferente al que teníamos hace poco tiempo atrás, en plena cuarta revolución Industrial, industrial. Algunos dicen que ya pasando a la quinta revolución industrial. casi cerca. Y esto requiere tener conciencia de la necesidad de adaptarnos a eso. Y a esta administración le ha correspondido enfrentarlo. La tormenta de tormentas, como dice el presidente Cortizo. Cortizo. Y nosotros no podemos obviarlo. Algunos dicen, pero es que la pandemia ya pasó. Yo digo que la pandemia es un hecho real, fue un hecho real, es un hecho real. Sigue siendo una amenaza. Sigue siendo una amenaza, no está dicho que no pueda volver a ocurrir, ojalá y no ocurra, pero nadie puede disponer de eso. Lo que quiero decir es que nos ha tocado circunstancias difíciles que hemos enfrentado. Pero en el caso de la pandemia hay alguna gente que piensa que el gobierno usa esto como excusa Bueno, para yo excusar creo, otras cosas. Y así lo dicen en algunos medios. afortunadamente vivimos hay estabilidad democrática, hay institucionalidad democrática, Donde la gente puede decir lo que y quiere, el ¿verdad? presidente está comprometido con eso. Lo que quiero decir es que es sumamente importante eh, reconocer los hechos. Y los hechos se traducen en datos. Si tú me preguntas cuáles son las principales logros de la administración, tienen que ver con poder alinear en momentos de mucha dificultad tres grandes componentes: la salud, la preservación de la vida, el auxilio social y la reactivación económica. Okay. Es decir, fortalecer, dinamizar los procesos productivos y las condiciones sociales en un ambiente de protección a la salud. Yo creo que por ahí podemos ir aglutinando el esfuerzo del gobierno. En el caso de la pandemia y en el caso de la salud, ¿cuánto le ha costado a este gobierno esa situación? Bueno, solamente por hablar de los aspectos de salud, más de 3.000 millones de balboas. En temas de los auxilios sociales, más de 2.500 millones de balboas al año. En términos de actividades que propician
las capacidades productivas y que propician el desarrollo humano, alrededor de 1.000 millones de balboas adicionales. Y tenemos que considerar que durante los 2 años de la pandemia, los ingresos corrientes disminuyeron casi 5.000 millones de balboas. O sea que tuvimos que ingeniarnos para poder compensar la caída de esos ingresos tributarios de este periodo. Ahora Pero bien, tenemos hechos ujú, concretos y quiero decir algunos. ujú. Entre programas y proyectos, esta administración ha terminado 750 proyectos hasta la fecha. Entre ellos muchos que habían sido abandonados. Entre ellos, por lo menos 200 que fueron abandonados por administraciones anteriores. Adicionalmente, hemos ejecutado cerca de 479 proyectos de infraestructura que a su vez generan empleo porque la construcción genera un alto impacto en el factor multiplicador de la economía Entre esos y en el proyectos, empleo. Entre esos proyectos podemos mencionar, incluso por provincia, el nuevo hospital de Almirante en Bocas del Toro. Podemos mencionar el hospital de Puerto Armuelles, también terminado. Podemos mencionar los CAIPI del Ministerio de Desarrollo social. Social en todo el país, que juegan un papel importante en El de temas Tonosí quedó sociales. bastante bueno, ¿no? El de Tonosí, en todo el país hay CAIPIs que son, son instrumentos de tranquilidad social. Para que nuestros televidentes puedan manejar esta terminología, son los centros de atención y de la primera infancia, a lo que se refiere el doctor Colamarco cuando habla de los CAIPI. En Coclé, el Centro Materno-Infantil de Tambo, el Centro Materno-Infantil del Copé, las calles internas de Penonomé, las calles internas de Antón. Hay un programa muy impactante que hemos denominado 100 puentes para el progreso. A lo ancho y largo del país hay en ejecución en este momento 100 estructuras de puentes en lugares de difícil acceso, de los cuales ya 23 han terminado. El resto está en pleno proceso de ejecución. De aquí a que termine esta administración, vamos a tener 100 puentes en áreas rurales o en áreas de difícil acceso que salvan vidas. ¿Por qué la administración Cortizo ha concentrado tanto esfuerzo en los sectores, digamos, más retirados del país? Porque uno de los factores más importantes para esta administración tiene que ver con enfrentar la desigualdad y la pobreza, que tiene que ver con es un tema ideológico. Se trata de un propósito fundamental para poder equiparar, nivelar la cancha y permitir igualdad de oportunidades en el conjunto social. Y obviamente ese esfuerzo debe traducirse en programas y proyectos que sean coherentes con ese propósito. Claro que hemos tenido dificultades por cuanto hemos tenido que atravesar por los problemas de los cuales ya hemos hablado, Por los por los imprevistos. imprevistos y lo inédito, y la guerra en el este de Europa, además, el cambio climático, Dos huracanes. 2 huracanes, pero Y ahora hemos, está el problema de la migración también latente, ¿no? adicional, Adicional a todo esto. ahora tenemos el tema de la migración, que es un tema global Global. Así también. es. Eh, Casi pero todos han sido factores son externos. factores externos y hemos tenido que priorizar. Y en esa priorización, el tema de ir emparejando el terreno ha sido un elemento importante. Y en ese sentido, poder desarrollar programas y proyectos que caminen en esa dirección ha tenido resultados positivos. Por ejemplo, la pobreza en Panamá ha disminuido del 18.8% al 15.3%, Casi 3 puntos. casi 3 puntos. Otro dato importante, la CEPAL ha señalado que si el gobierno panameño no hubiese implementado el Plan Panamá Solidario, la pobreza en Panamá hubiese aumentado 3.6%, En lugar de bajar los 3 puntos que se ha en lugar hablado. de bajar de los tres que hemos planteado. Pero hay otro dato interesante. La CEPAL, también son datos comprobables, la CEPAL
señala que la pobreza extrema en Panamá disminuyó 1%. Solo 2 países en América lograron disminuir la pobreza extrema, Panamá y Brasil. En el caso de Panamá, el 1%. O sea, hay datos que corroboran que estas políticas públicas, en este marco del que hablé al inicio, están dando resultados. Bien, doctor Colamarco, perfecto, eso está bien, pero sin embargo nosotros encontramos ciertas opiniones que dicen, pese a todo lo que usted ha planteado, que aquí no se ha hecho absolutamente nada. ¿A qué Bueno, lo atribuye? yo le puedo dar otros datos. Por ejemplo, la economía panameña en el año 2022 creció 10.8%. La CEPAL emitió el informe de proyecciones para el año 2024 y señalan que América Latina va a crecer en promedio 1.5%, pero cuando desglosan por país, la CEPAL señala que Panamá en el año 24 va a crecer 5.1%, va a ser el país de América con el mayor crecimiento real de toda la región. Y son datos que no los decimos nosotros, son datos que se pueden verificar en los organismos internacionales. Es posible que por la antesala casi preelectoral que tenemos nosotros aquí, ¿no? Se produzcan este tipo de críticas. ¿No cree usted que de repente los críticos deberían de acudir un poco más a la honradez y en el tratamiento de estas cosas? Yo pienso, primero, que estamos en un país democrático y el presidente Cortizo tiene un alto compromiso con la democracia. Y las personas tienen derecho a emitir su opinión. Lo que no creo prudente ni conveniente es que se haga tergiversando o confundiendo O mintiendo a veces, o ¿no? mintiendo descaradamente en algunos casos. Nosotros debemos remitirnos a los hechos y a los datos comprobables. Y nosotros como gobierno, obviamente, tenemos que tener la capacidad de hacer docencia y de hacer las explicaciones que debemos rendirle a la sociedad, porque al final nuestros jefes es el pueblo, es la sociedad. Así que tenemos que tener esa capacidad de explicar y orientar al soberano, que es el pueblo, del Es el cual pueblo, nosotros somos simplemente los administradores. claro. Pero tenemos esa responsabilidad de gobernar, ¿no? Tampoco la capacidad de gobernar no se delega. Claro. Democráticamente fue electo un gobierno Y tiene que y ejercerla. tiene que ejercer el gobierno con Consenso, respeto y la construcción de diálogo y consenso. consenso y diálogo abierto, doctor Colamarco. Eso ha implicado para mucha gente un tratamiento como muy suave con aquellos que a veces exacerban el orden público y más a tenor del contrato minero. Vamos a conversar de eso en el próximo bloque, ¿no? Vamos a conversar con el doctor Colamarco sobre esta y otras aristas, ¿verdad? En esta edición de rendición de cuentas. Ya estamos de regreso. El Gobierno Nacional realizó una gira de trabajo comunitario en la apartada comarca en Veragunán, donde se entregaron beneficios a favor de la primera infancia, de personas en vulnerabilidad social, entre otros, y además una orden de proceder para suministrar electricidad a varias comunidades. A orillas del río Chucunaque, en la comunidad de Nuevo Vigía, el presidente Cortizo Cohen encabezó las entregas de beneficios de 11 instituciones con una inversión total de más de $109.000. En su mensaje a la comunidad, dijo que su gobierno enfrenta otro reto con la migración de personas que ingresan al país por la peligrosa jungla del Darién. El Gabinete de Seguimiento a la Ejecución y Compromisos, presidido por el ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, y Saleh Asbat, jefe de gabinete, contaron con la participación de los Ministerios de Salud y Vivienda, PAN Deportes y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible. El propósito de esta reunión semanal es dar seguimiento a los principales proyectos de cada una de las entidades, ubicados en distintos puntos del país. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó el decreto ejecutivo que aprueba el Plan de Empoderamiento de las Mujeres Indígenas de Panamá. Este decreto, que lleva la firma del ministro de Gobierno, Roger Tejada, se promulga en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena.
y tiene como objetivo crear la primera política pública de inclusión de género encaminada a promover el desarrollo integral de las mujeres indígenas dentro y fuera de los territorios indígenas. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, participó de la inauguración del nuevo acelerador lineal Infinity del Instituto Oncológico Nacional Juan de Móstenes Arosemena, un moderno equipo que mejorará la calidad en la atención y el volumen de pacientes tratados por hora. El jefe del Ejecutivo, acompañado por la primera dama Yasmín Colón de Cortizo, hizo un recorrido por las instalaciones de radioterapia para conocer el funcionamiento del nuevo acelerador lineal Infinity, equipo que contribuirá significativamente a mejorar la calidad de los tratamientos y fortalecer la capacidad de nuestra principal institución oncológica para salvar más vidas. En el oncológico, anualmente se registran entre 4.500 a 5.000 pacientes nuevos y entre el 60 y el 65% de estos pacientes amerita radioterapia, por lo que estaríamos hablando que 3.000 a 3.500 pacientes recibirían este servicio por año.